A continuación vamos a ver cómo estudiar situaciones en las que una viga, una sección de una viga, está sometida a fuerzas normales excéntricas. Entendemos por fuerzas normales excéntricas aquellas fuerzas que son paralelas al eje longitudinal, por tanto son fuerzas normales, pero que no están aplicadas justo en el centro de gravedad de la sección. Existe una manera muy sencilla de estudiar las fuerzas normales excéntricas y es a partir de la fórmula de la flexión compuesta. Sin embargo, no podemos poner la fuerza normal y los momentos que queramos como una flexión compuesta, no son parámetros libres, sino que tienen que estar determinados de la siguiente manera. La fuerza normal que deberíamos aplicar estudiando la fuerza normal excéntrica como si fuera una flexión compuesta es la fuerza normal que se está aplicando, pero suponiendo como si estuviera aplicada en el centro de gravedad. El segundo y más delicado es que la fuerza normal excéntrica induce unos momentos determinados, porque la fuerza no está aplicada sobre el centro de gravedad. Los componentes de estos momentos factores no son libres, sino que vienen determinados por dos parámetros. Uno, la fuerza normal que estamos aplicando, y dos, la posición de la fuerza en la sección, en el área. Vamos a entender como EZ y EI las coordenadas a lo largo del eje Z y a lo largo del EI, respectivamente, del punto donde se está aplicada esta fuerza normal excéntrica. Por tanto, esta posición nos condiciona cuáles son los momentos inducidos por esta fuerza normal excéntrica y podemos hallarlas con estas dos fórmulas. La componente I del momento flector será el producto de la fuerza normal por la componente Z del punto donde está aplicada esta fuerza normal, y la componente Z del momento flector inducido es la fuerza normal, o el módulo de la fuerza normal, por la coordenada I de este punto donde aplicamos la fuerza normal, cambio de signo. La posición del eje neutro cuando aplicamos una fuerza normal excéntrica no depende de la magnitud de la fuerza normal aplicada, y eso lo podemos ver fácilmente a partir de la fórmula general de la flexión compuesta. Las tensiones las igualamos a cero, y en el caso de una fuerza normal excéntrica, esta n es la fuerza normal que aplicamos, mz y mi vienen determinados por las ecuaciones que hemos visto anteriormente, en las cuales hay el producto de la fuerza normal por la coordenada I o z de la excentricidad donde se aplica la fuerza normal. Por tanto, como todas las componentes van multiplicadas por n, esto se puede simplificar de la ecuación y nos quedaría una ecuación como esta, en la cual, como hemos mencionado anteriormente, no aparece el módulo de la fuerza normal que estamos aplicando. Eso quiere decir que el eje neutro, una vez más, es independiente del módulo de la fuerza normal que se aplica cuando tenemos una fuerza normal excéntrica. Además, vamos a intentar estudiar dos situaciones sencillas para ver una condición, una característica de este eje neutro. Vamos a suponer que aplicamos la fuerza excéntrica sobre el eje Z. Eso quiere decir que la coordenada I, la excentricidad a lo largo del eje Y, será 0. Si aplicamos la fuerza excéntrica sobre el eje Z, vamos a tener que el eje neutro va a tener esta ecuación. Z igual, pues, menos el momento de inercia a lo largo del eje Y partido por la excentricidad en Z y el área. Esto significa que si estamos aplicando la fuerza a lo largo del eje Z en uno de los dos lados, supongamos el izquierdo, donde tenemos EZ sería positivo, este cociente de aquí nos indica que la Z, que es la ecuación del eje neutro, tendrá una Z negativa. Por tanto, el eje neutro será perpendicular al eje Z y cortará el eje Z en el lado opuesto en el cual estamos aplicando la fuerza normal. Ya que aplicamos en el lado positivo de las Z, el Z era positivo, el eje neutro cortará en la parte de las Z negativas. Lo mismo pasaría si aplicamos la fuerza normal excéntrica sobre el eje Y. En ese caso la coordenada Z sería 0. Vamos a suponer que estamos aplicando la fuerza normal excéntrica en la parte negativa de la SIS, por tanto esta EI sería negativa, con este negativo sería positivo, estas dos magnitudes, el momento de inercia y el área, son positivas, por tanto la ecuación del eje neutro sería I igual a un número positivo. Resumiendo, aplicamos la fuerza normal excéntrica sobre la parte negativa del eje y el eje neutro es perpendicular al eje y atravesaría, cortaría el eje Y en la parte positiva. Por tanto,
el eje neutro siempre estará situado en la parte contraria del eje de coordenadas donde se está aplicando la fuerza. Además, también podemos observar que cuando estamos en esta situación, cuando EZ es muy pequeño, es decir, aplicamos la fuerza muy cerca del centro de masas, esta Z es elevada. Por tanto, el eje neutro está lejano al centro de masas. Cuando la excentricidad es grande, por ejemplo, Z es elevado, entonces esta Z está muy cerca del centro de masas. Por tanto, entre más cerca del centro de masas estemos, más lejos está el eje neutro del centro de masas. Entre más lejos apliquemos la fuerza, el eje neutro más cerca estará del centro de masas. Podemos seguir aplicando el principio de superposición y obtener de forma genérica la ecuación de las tensiones normales para una flexión compuesta en la cual la fuerza normal es excéntrica. En ese caso deberíamos sumar la componente de la fuerza normal dividido por A. Para la componente Z al momento tendremos el momento de la flexión compuesta y la componente Z de la fuerza normal excéntrica, que sería esta de aquí. Para la componente I de los momentos tendríamos la componente del momento de la flexión compuesta más la componente I de la fuerza compuesta excéntrica. Y en este caso, la tensión normal vendría determinada por 5 componentes. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Que es, una vez más, si os recordáis los vídeos anteriores, no es más que aplicar el principio de superposición para cada una de las componentes de esta flexión compuesta con una fuerza normal excéntrica. En una fuerza normal excéntrica, al igual que pasará con una flexión compuesta, el eje neutro no pasará por el centro de masas. Pero este eje neutro puede estar más lejos o más cerca del centro de masas, como hemos mencionado en la diapositiva anterior. Suponiendo que el eje neutro no corta la sección, nos estaría diciendo que toda la sección de la viga está sometida a esfuerzos de tracción o de compresión, es decir, esfuerzos del mismo signo. Una vez más, vamos a coger un ejemplo simple. Suponemos que la fuerza normal excéntrica está situado sobre el eje Z, por tanto, EI es igual a 0. Tenemos que la componente o la ecuación del eje neutro sería esta de aquí, como hemos visto anteriormente, y podría pasar, como hemos mencionado, que el eje neutro no cortase ningún punto de la sección. En ese caso, toda la sección estaría sometida a fuerzas normales del mismo signo, ya sean positivos de tracción o negativos de compresión. Lo mismo se puede aplicar a fuerzas excéntricas aplicadas o bien sobre el eje Y, en el cual tendríamos que EZ sería 0, o en un punto arbitrario de la sección, en el cual ni EI ni E sub Z serían 0. Bueno, también hemos visto anteriormente de manera sencilla que cuando tenemos que la fuerza excéntrica se aplica cerca del centro de masas, este eje neutro se alejaba del centro de masas, por tanto tendríamos la posibilidad de que este eje neutro saliera fuera de la sección, como en esta figura de aquí. Conocemos como núcleo central toda aquella área alrededor del centro de gravedad en la cual, si aplicamos una fuerza normal excéntrica, todos los esfuerzos de la sección salen de compresión o de tracción, en función de esta fuerza normal que apliquemos. Es una situación bastante habitual cuando estudiamos columnas, es decir, cuando estamos aplicando fuerzas normales de compresión. Aquí tenemos ejemplos de la forma que tiene este núcleo central para una sección circular. El núcleo central tendría también una forma circular situada alrededor del centro de masas. Una vez más, el núcleo central indica que si aplicamos una fuerza normal excéntrica en cualquier punto dentro de este área circular, el eje neutro estaría fuera, no cortaría ningún punto de esta sección y por tanto toda la sección estaría sometida a las fuerzas de compresión o de tracción en función de esta fuerza normal excéntrica. Evidentemente el caso más típico o que ya hemos estudiado es aquel en que la fuerza normal está situada justo en el centro de masa. En ese sentido, el eje neutro estaría en infinito, no cortaría ningún punto de esta sección, obviamente, y toda la sección estaría sometida a fuerzas normales de compresión si está fuerza fuera de compresión o de tracción si está fuerza fuera de tracción. El radio de este núcleo central es básicamente el radio de la sección dividido por 4. Este sería el ejemplo, la forma que tiene el núcleo central para una sección rectangular, tiene forma de rombo,
donde las diagonales valen pues la coordenada, bueno, el lado largo dividido por 3, en este caso la diagonal larga, y la diagonal corta, en este sentido, sería el lado corto dividido por 3 también. Y una vez más, cualquier fuerza normal situada o aplicada dentro de este núcleo central provocaría que toda la sección estuviera sometida a fuerzas normales del mismo signo. Último ejemplo de la forma que tiene el núcleo central para esta viga en forma de I. El conocimiento de la forma y la posición del núcleo central nos permite saber dónde situar estas fuerzas excéntricas para tener secciones que están sometidas única y exclusivamente a fuerzas normales de un mismo signo. Esto tiene especial interés, por ejemplo, cuando tenemos materiales que aguantan poco las tracciones. Entonces, en ese sentido, nos interesa que las fuerzas normales estén situadas lo más cerca posible del núcleo central, a ser posible dentro de ella, para que toda la sección esté sometida a fuerzas de compresión, por ejemplo, y ese material que aguanta poco las tracciones no estén sometidas a fuerzas de tracción. Con esto acabaríamos el estudio, o el inicio del estudio de las fuerzas excéntricas.